Morí de COVID en julio de 2020 y desperté en el infierno viendo a cantantes famosos de reggaetón arrodillados pidiendo perdón por las canciones que hicieron. Lo que vi allá abajo va a cambiar todo lo que crees sobre la fama, el dinero y el perdón. Mi nombre es Mateo Cifuentes Valladares. Tengo 42 años. Soy contador público y viví toda mi vida en Guayaquil, Ecuador. Digo viví porque técnicamente morí el 23 de julio de 2020, en plena pandemia, cuando los hospitales colapsaban y las calles de mi ciudad se llenaban de ataúdes que nadie podía recoger. Pero esa no es la parte más aterradora de mi historia. Lo aterrador vino después, cuando mi alma salió de mi cuerpo y descubrí que todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que viene después estaba completamente equivocado. Julio de 2020 fue un infierno en la tierra para Guayaquil. Las noticias internacionales mostraban imágenes de cadáveres abandonados en las aceras, familias desesperadas buscando oxígeno, hospitales saturados hasta el punto del colapso total. Yo veía esas imágenes en la televisión desde mi sala, con mi esposa Rocío sentada a mi lado, ambos con mascarillas incluso dentro de casa, aterrorizados de que el virus entrara por cualquier rendija. Rocío me decía que teníamos que ser cuidadosos, que no podíamos confiarnos, pero yo siempre fui terco. Siempre creí que las cosas malas les pasaban a otros, nunca a mí. Trabajaba desde casa, como casi todos en esos meses, pero tenía que salir ocasionalmente para resolver asuntos de la oficina que no podían esperar. Clientes importantes, documentos que necesitaban firma física, esas cosas que en aquel momento parecían urgentes, pero que ahora, desde esta perspectiva, entiendo que no valían absolutamente nada. Recuerdo perfectamente el día que me contagié. Fue un martes, 14 de julio. Tuve que ir al centro de Guayaquil para reunirme con un cliente en su oficina. Él insistió en que fuera personalmente, que era un asunto delicado que no podíamos tratar por videollamada. Yo accedí porque era un cliente que me pagaba muy bien, y el dinero siempre fue mi debilidad. La reunión duró menos de 1 hora. El hombre tosía discretamente, se disculpaba diciendo que eran alergias. Yo me alejaba instintivamente cada vez que tosía, pero estábamos en un espacio cerrado, con aire acondicionado, reciclando el mismo aire contaminado. Cuando salí de ahí, me lavé las manos compulsivamente, me puse gel antibacterial, cambié de mascarilla, hice todo lo que se suponía que debía hacer. Pero ya era tarde. El virus ya estaba dentro de mí, multiplicándose silenciosamente, preparándose para atacar. Los primeros síntomas llegaron 3 días después. Un viernes por la noche, mientras cenaba con Rocío, sentí un cansancio extraño, como si hubiera corrido un maratón. Ella me miró preocupada y me tocó la frente. Estaba ardiendo. La fiebre había llegado sin avisar, acompañada de un dolor de cuerpo que nunca había experimentado antes. Era como si cada hueso, cada músculo, cada fibra de mi ser estuviera siendo aplastado lentamente. Rocío me dio paracetamol y me acostó. Ambos nos dijimos que probablemente era solo gripe, que en unos días estaría bien. Pero en el fondo, ambos sabíamos la verdad. Al día siguiente, la fiebre empeoró. Mi temperatura subió a 39 grados y no bajaba con nada. El dolor de cuerpo se intensificó y apareció algo nuevo, algo que me aterrorizó, dificultad para respirar. Al principio era sutil, como si el aire no llenara completamente mis pulmones, pero con cada hora que pasaba, empeoraba. El domingo por la mañana, Rocío llamó a una ambulancia. Yo protesté, le dije que estaba exagerando, que solo necesitaba descansar, pero ella no me hizo caso. Gracias a Dios no me hizo caso. La ambulancia llegó 2 horas después de la llamada. En Guayaquil, en aquel momento, las ambulancias estaban saturadas. Había tanta gente muriendo que no daban abasto. Cuando finalmente llegaron, 2 paramédicos con trajes de protección completos me revisaron rápidamente. Uno de ellos me puso un oxímetro en el dedo y vi su expresión cambiar detrás de la máscara. Mi saturación de oxígeno estaba en 82%. Lo normal es arriba de 95%. Estaba en peligro real.
Me llevaron al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno de los más grandes de Guayaquil. El trayecto fue una pesadilla. Cada respiración era una lucha. Sentía que me estaba ahogando en tierra firme, como si tuviera una piedra gigante sobre el pecho. Rocío iba en su carro, siguiendo la ambulancia, llorando detrás del volante. La vi por el espejo lateral antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran completamente. Fue la última vez que la vi con mis ojos físicos. El hospital era un caos. Camillas en los pasillos, gente tosiendo, llorando, gritando. Familiares desesperados buscando información sobre sus seres queridos, doctores y enfermeras corriendo de un lado a otro con los ojos rojos de cansancio y miedo. Me llevaron directo a urgencias, me conectaron a un tanque de oxígeno y me hicieron la prueba de COVID, positivo, como si hubiera alguna duda. Los siguientes días fueron un borrón de dolor, miedo y alucinaciones causadas por la fiebre. Me subieron a una sala de hospitalización donde había otros 6 pacientes, todos con mascarillas de oxígeno, todos luchando por sus vidas. Algunos mejoraban y se iban. Otros empeoraban y desaparecían en medio de la noche, llevados a la unidad de cuidados intensivos o directamente a la morgue. Yo traté de mantenerme positivo, de creer que iba a salir de esta, pero mi cuerpo me decía otra cosa. El miércoles, mi saturación volvió a caer, esta vez a 75%. Los doctores tomaron la decisión de intubarme. Me explicaron que iban a sedarme, que iban a meterme un tubo por la garganta para que una máquina respirara por mí. Yo asentí, aterrorizado, pero sin opciones. Antes de que me sedaran, pedí hablar con Rocío por teléfono. Ella no podía visitarme. Las visitas estaban prohibidas por el riesgo de contagio. Cuando escuché su voz quebrarse al otro lado de la línea, diciéndome que me amaba, que luchara, que volviera con ella, algo dentro de mí se rompió. Creo que en ese momento supe que no iba a regresar. La sedación llegó rápido. Sentí el pinchazo de la aguja, el líquido frío entrando en mis venas, y luego todo se volvió negro. Pero no fue un sueño normal. Fue como caer en un vacío, en una oscuridad absoluta donde no había tiempo ni espacio. Y entonces, de repente, desperté. Pero no en la cama del hospital. Desperté flotando sobre mi propio cuerpo. Puedo describir esta sensación de 1000 maneras y ninguna le haría justicia. Imagina que de repente estás fuera de ti mismo, mirándote desde arriba, viendo tu cuerpo inerte en esa cama de hospital con tubos saliendo de tu boca, cables conectados a tu pecho, máquinas pitando a tu alrededor. Fue surreal, fue aterrador y al mismo tiempo fue extrañamente pacífico. Ya no sentía dolor, ya no me faltaba el aire, simplemente estaba ahí, observando. Vi a los doctores trabajando en mi cuerpo, ajustando el ventilador, revisando los monitores. Uno de ellos negó con la cabeza y dijo algo que no pude escuchar claramente, pero entendí por su expresión. No les estaba yendo bien. Mi cuerpo no estaba respondiendo. Traté de gritarles, de decirles que estaba ahí, que podía verlos, pero no salió ningún sonido. No tenía cuerdas vocales, no tenía voz, solo era conciencia pura, atrapada en ese estado liminal entre la vida y la muerte. Entonces vi a Rocío. Estaba en la sala de espera, al otro lado del pasillo, sentada con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Quise ir hacia ella, consolarla, decirle que estaba bien, pero en el momento en que pensé en acercarme, una fuerza invisible me jaló violentamente hacia abajo. No fue gradual, fue instantáneo y brutal, como si una mano gigante me hubiera agarrado y me arrastrara hacia las profundidades de la tierra. Grité, o al menos intenté gritar, pero todo lo que salió fue un silencio ensordecedor mientras caía en la oscuridad más absoluta que jamás había experimentado. La caída fue eterna y simultáneamente instantánea. No puedo explicar esa paradoja de otra manera. Sentía que llevaba horas cayendo en esa oscuridad absoluta, pero al mismo tiempo fue como un parpadeo, un segundo en el que todo cambió. El aire a mi alrededor, si es que se podía llamar aire, se volvió denso, pesado, como si estuviera respirando bajo el agua,
Y entonces, sin advertencia alguna, impacté contra algo sólido. No fue un golpe físico. No sentí dolor en los huesos ni en la carne, porque técnicamente ya no tenía ni huesos ni carne. Era otra cosa. Era como si mi alma misma hubiera sido aplastada contra una superficie de pura desesperación. El impacto me dejó aturdido, desorientado, tratando de entender dónde estaba y qué me había pasado. Lentamente, muy lentamente, mis sentidos comenzaron a adaptarse a este nuevo lugar, y lo que vi me heló hasta la médula del alma. Estaba en un valle. Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo, aunque valle es un término demasiado terrenal, demasiado simple para lo que realmente era. Se extendía infinitamente en todas direcciones, sin horizonte visible, sin cielo arriba, solo una oscuridad opresiva que parecía tener peso propio. El suelo bajo mis pies, si es que tenía pies, era irregular, como tierra seca y agrietada, pero cuando lo miraba directamente parecía moverse, retorcerse, como si estuviera vivo. La temperatura era extraña. No hacía frío en el sentido físico, no estaba temblando ni tenía piel de gallina, pero había una frialdad que penetraba directamente en el centro de mi ser. Era un frío espiritual, emocional, como si toda calidez, toda esperanza, toda luz hubiera sido extraída de este lugar y solo quedara la ausencia de todo lo bueno. Y al mismo tiempo había una opresión en el pecho, un peso aplastante que hacía difícil existir, como si la atmósfera misma de este lugar quisiera comprimirme hasta desaparecer. Miré a mi alrededor tratando de encontrar alguna referencia, algún punto de orientación. Y entonces los vi. Figuras, miles, tal vez millones de figuras humanas esparcidas por todo el valle. Algunas estaban de pie, inmóviles como estatuas, otras caminaban sin rumbo, arrastrando los pies. Muchas estaban en el suelo, acurrucadas en posición fetal, meciéndose de adelante hacia atrás. Y todas, absolutamente todas, estaban lamentándose. El sonido era lo peor. Era un coro interminable de gemidos, sollozos, gritos ahogados y súplicas. No era ensordecedor como un grito colectivo, sino algo más insidioso. Era como si cada voz fuera un hilo individual que se entretejía con las demás, creando una sinfonía de sufrimiento que penetraba directamente en el alma. Podía distinguir palabras sueltas en español, en inglés, en idiomas que no conocía. Todos decían variaciones de lo mismo. Perdón, lo siento, por favor, otra oportunidad. Traté de moverme, de caminar, y descubrí que podía hacerlo, aunque no de la manera normal. Era más como flotar, como si mi conciencia pudiera desplazarse por este espacio sin necesidad de piernas. Me acerqué a la figura más cercana, un hombre de mediana edad vestido con ropa que parecía de otra época, tal vez de los años 50. Estaba sentado con la espalda contra una roca inexistente, mirando al vacío, con ojos que parecían haber llorado durante siglos. Le hablé, le pregunté dónde estábamos, qué era este lugar, cómo podíamos salir, pero él no respondió, ni siquiera me miró. Era como si yo no existiera para él, o como si él estuviera tan absorto en su propio tormento que nada externo pudiera alcanzarlo. Intenté tocarlo, poner mi mano en su hombro para llamar su atención, pero mi mano atravesó su forma como si fuera humo. Él siguió balanceándose, murmurando las mismas palabras una y otra vez. No debía hacerlo, no debía hacerlo, no debía hacerlo. Seguí moviéndome, cada vez más desesperado por encontrar a alguien que pudiera responderme, alguien que pudiera explicarme qué demonios estaba pasando. Me acerqué a una mujer joven que estaba de rodillas, con las manos en el rostro, llorando incontrolablemente. Traté de hablarle, pero igual que con el hombre anterior, no obtuve respuesta. Era como si cada persona en este lugar estuviera atrapada en su propia burbuja de sufrimiento, incapaz de conectar con nadie más. Entonces comencé a reconocer rostros. El primero fue don Hernán, el dueño de una ferretería en mi barrio que había muerto 5 años atrás de un infarto. Lo recordaba porque Rocío y yo fuimos a su funeral.
Era un hombre respetado en la comunidad, o al menos eso creíamos todos. Aquí estaba, caminando en círculos, hablando solo, diciendo cosas sobre dinero robado, sobre empleados explotados, sobre una familia que abandonó. Cada palabra que salía de su boca era una confesión de cosas que nunca supe, de pecados que escondió perfectamente durante su vida terrenal. Más adelante vi a una vecina, la señora Beatriz, que había muerto de cáncer 2 años antes. Ella siempre fue tan dulce, tan amable con todos. Siempre tenía una sonrisa y un saludo cordial. Pero aquí, en este valle, estaba arrodillada, golpeándose el pecho, gritando sobre chismes que destruyeron matrimonios, sobre mentiras que arruinaron reputaciones, sobre envidias que la consumieron durante décadas. La mujer que yo conocí era una máscara. La mujer real estaba aquí, enfrentando la verdad de quien realmente fue. Y así seguí encontrando rostros conocidos, gente de mi ciudad, de mi barrio, de mi vida. Algunos los conocía superficialmente, otros más íntimamente. Todos aquí, todos sufriendo. Y lo más aterrador era darme cuenta de que no había fuego físico quemándolos, no había demonios con tridentes torturándolos, no había calderas hirvientes ni pozos de azufre. El tormento era completamente interno. Era el peso de sus propias acciones, la carga insoportable del arrepentimiento tardío, la conciencia amplificada de cada daño que causaron, multiplicada por la eternidad. Comencé a entender algo fundamental sobre este lugar. No era un castigo impuesto desde afuera. ¿Era una consecuencia natural? Cada persona aquí había creado su propio infierno con las decisiones que tomó en vida. Y ahora, sin el velo de las excusas, sin la capacidad de mentirse a sí mismos, sin la distracción de lo físico, tenían que enfrentar la verdad desnuda de quiénes realmente fueron y qué realmente hicieron. Seguí avanzando, cada vez más profundo en el valle, y el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. En algunas áreas, las figuras estaban más densamente agrupadas, como si hubiera diferentes secciones o niveles de este lugar. En una zona vi a personas que parecían estar reviviendo constantemente el mismo momento, como atrapados en un loop temporal. Un hombre experimentaba una y otra vez el momento en que traicionó a su mejor amigo. Una mujer revivía eternamente el instante en que abandonó a su hijo recién nacido. No podían escapar de ese momento. Estaban condenados a experimentarlo una y otra vez, sintiendo no solo su propia experiencia, sino también el dolor que causaron a otros. En otra sección, las personas parecían estar siendo confrontadas por las presencias de aquellos a quienes dañaron. Veía sombras, formas que no eran completamente sólidas, rodeando a alguien, mostrándole escenas de cómo sus acciones afectaron a otros. No eran acusaciones externas, era su propia conciencia manifestándose en forma visual, forzándolos a ver la verdad completa de sus actos. Entonces vi algo que me detuvo en seco. A lo lejos, en una parte del valle que parecía más oscura que el resto, había una aglomeración de figuras. A diferencia de las otras áreas donde la gente estaba dispersa, aquí había cientos, tal vez miles de personas agrupadas, como si estuvieran siendo atraídas hacia ese punto específico. Me acerqué, impulsado por una curiosidad morbosa que no podía controlar. Lo que vi allí cambió mi comprensión de todo. Entre esas multitudes reconocí rostros que no eran de mi ciudad, ni de mi círculo cercano. Eran rostros que había visto en la televisión, en revistas, en redes sociales. Eran famosos, celebridades, personas que en vida fueron admiradas, idolatradas, seguidas por millones. Y aquí estaban, en el mismo valle que todos los demás, sufriendo igual o peor que cualquier persona común. Vi a un político ecuatoriano muy conocido, un hombre que había sido gobernador y que robó millones del erario público durante su mandato. Estaba de rodillas, arrastrándose literalmente por el suelo, gritando números, millones de dólares, contratos fraudulentos, hospitales que nunca se construyeron, escuelas que quedaron en planos, niños que murieron por falta de medicinas que él desvió,
Cada número era un puñal en su conciencia, y los gritaba una y otra vez, incapaz de detener la avalancha de culpa. Más allá había una presentadora de televisión que había sido extremadamente popular. Una mujer que usó su plataforma para destruir reputaciones, para promover la superficialidad, para ridiculizar a los débiles y alabar a los poderosos. Aquí estaba, cubriendo su rostro, sintiendo el dolor acumulado de cada persona que humilló, de cada vida que arruinó con sus palabras envenenadas transmitidas a millones. Y entonces lo vi a él, un cantante de reggaetón extremadamente famoso, uno de esos nombres que todo el mundo conoce, cuyas canciones sonaban en cada fiesta, en cada radio, en cada rincón de Latinoamérica. Estaba arrodillado, con las manos juntas como en oración, pero no había nadie escuchando sus súplicas. Estaba pidiendo perdón, una y otra vez, perdón por cada letra que escribió glorificando la violencia, la lujuria desmedida, la objetificación de las mujeres, el consumo de drogas, perdón por influenciar a millones de jóvenes a pensar que ese estilo de vida era aspiracional. Me quedé paralizado viéndolo. Este hombre había sido un ídolo. Yo mismo había escuchado sus canciones, había bailado con ellas en fiestas, y ahora lo veía aquí, destruido. No por castigo divino directo, sino por el peso aplastante de la responsabilidad de haber usado su influencia para propagar oscuridad en lugar de luz. Podía sentir, aunque no sé cómo, que él estaba reviviendo el impacto de sus canciones. Estaba sintiendo cada vez que alguien tomó una mala decisión influenciado por sus letras. Cada pelea, cada acto de violencia, cada corazón roto, cada vida desviada, todo multiplicado por millones. Fue en ese momento, viendo a ese cantante famoso arrodillado y suplicando en vano, que la realización completa me golpeó como un mazo. Estaba en el infierno. Este era el infierno, no el de las pinturas medievales con fuego y demonios rojos. Era algo mucho peor. Era un lugar donde tenías que enfrentar la verdad absoluta de tu vida sin filtros, sin excusas, sin escapatoria, y lo más aterrador de todo era darme cuenta de que yo también estaba aquí. Yo también había hecho cosas, yo también tenía culpas. Y si este cantante famoso, con todo su dinero y su fama, estaba aquí sufriendo, ¿qué me esperaba a mí? Miré mis propias manos, si es que eran manos, y por primera vez desde que llegué a este lugar, sentí verdadero terror. No por lo que había visto, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Porque si todos aquí estaban reviviendo sus pecados, confrontando sus culpas, experimentando el dolor que causaron, entonces mi turno también llegaría, y no tenía idea de si podría soportarlo. Después de ver al cantante de reggaetón destruido, algo en mí cambió. Ya no era solo un observador pasivo tratando de entender dónde estaba. Ahora sentía una compulsión, casi una necesidad magnética de explorar más este lugar, de ver quién más estaba aquí, de entender la magnitud de lo que significaba este valle. Era como si una fuerza invisible me empujara a ser testigo de todo esto, a grabar cada imagen en mi conciencia para algún propósito que aún no comprendía. Comencé a moverme con más intención por las diferentes zonas del valle, y mientras más avanzaba, más me daba cuenta de que este lugar tenía una organización extraña, no física, sino energética. Las personas no estaban distribuidas al azar. Había como capas, niveles de sufrimiento que correspondían no necesariamente a la cantidad de pecados, sino a la conciencia y el impacto de esos pecados. Y en las zonas más densas, más oscuras, más opresivas, estaban aquellos cuya influencia en vida había sido masiva, los famosos, los poderosos, los que millones admiraron y siguieron. Me encontré en una especie de anfiteatro natural, una depresión en el valle donde cientos de figuras se aglomeraban. Era como si este lugar funcionara como un imán para aquellos cuya caída había sido más estrepitosa, cuyo contraste entre la imagen pública y la realidad interna había sido más grotesco. Y allí,
En ese espacio, vi rostros que reconocería en cualquier parte del mundo. No eran solo celebridades locales, eran íconos internacionales. El primero que me impactó profundamente fue otro cantante, este de música urbana, pero con un estilo diferente al primero. Era uno de esos artistas que se presentaba como rebelde, como alguien que desafiaba el sistema, pero cuyas letras estaban cargadas de violencia explícita, de referencias constantes a armas, a drogas, a la degradación de las mujeres. Lo había visto en premios internacionales, en conciertos masivos, en colaboraciones con las marcas más grandes del mundo. Tenía tatuajes por todo el cuerpo y una imagen de tipo duro que millones de adolescentes imitaban. Aquí estaba arrodillado, temblando, con los brazos extendidos hacia arriba, como suplicando a un cielo que no existía en este lugar. Lo que más me impresionó fue que podía escuchar lo que decía, como si en esta zona específica las voces fueran más audibles. Estaba enumerando nombres de jóvenes, adolescentes que habían muerto en tiroteos, en peleas de pandillas, en sobredosis, y con cada nombre pronunciaba la misma frase desgarradora: yo los empujé, yo glorifiqué esto, yo les dije que esto era cool. No había nadie acusándolo directamente. No había un juez con una lista leyendo sus crímenes. Era su propia conciencia amplificada, mostrándole con claridad cristalina el hilo conductor entre sus canciones y las decisiones de miles de jóvenes que lo idolatraban. Pude sentir, de alguna manera inexplicable, que él estaba experimentando no solo el conocimiento intelectual de esto, sino la experiencia emocional de cada una de esas muertes. Sentía el dolor de los padres, el miedo de los chicos antes de morir, la desesperación, todo junto, todo al mismo tiempo. Y era insoportable. Más allá, en otro punto de este anfiteatro del sufrimiento, vi a una actriz mexicana extremadamente famosa, de esas que protagonizaron telenovelas que se vieron en 50 países. Era hermosa, talentosa, y en vida había sido considerada un símbolo de elegancia y sofisticación. Aquí estaba sentada, abrazándose a sí misma, meciéndose, repitiendo nombres de hombres, muchos nombres, y con cada nombre venía una historia de matrimonios destruidos, de familias rotas, de esposas que lloraron y de hijos que crecieron sin padres porque ella había seducido deliberadamente a hombres casados por diversión, por ego, por el placer de sentirse irresistible. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que ella no solo estaba recordando estos hechos, estaba sintiendo el dolor de cada esposa traicionada, cada lágrima derramada, cada niño que preguntó por qué papá ya no vivía en casa, cada mujer que perdió su autoestima, que cuestionó su valor, que cayó en depresión por esa traición. La actriz estaba experimentando todo ese dolor acumulado como si fuera propio. Y lo peor era que no podía desconectarse, no podía cerrar los ojos y hacer que parara. Aquí no había escape, solo la verdad desnuda y sus consecuencias. Seguí moviéndome y encontré algo que nunca hubiera imaginado: un empresario. Un multimillonario cuyo nombre aparecía en las listas de Forbes. Un hombre que había construido un imperio de tecnología y retail. En vida había sido entrevistado como ejemplo de éxito, como un self-made man que inspiraba a emprendedores de todo el mundo. Las universidades lo invitaban a dar conferencias sobre liderazgo y visión empresarial. Aquí estaba gritando números, pero no números de ganancias o de acciones en bolsa. Estaba gritando la cantidad de personas que explotó para llegar a donde llegó. Obreros en sus fábricas en Asia que trabajaban 18 horas al día por salarios miserables. Proveedores pequeños a quienes destruyó con prácticas comerciales abusivas. Competidores cuyas empresas familiares quebró deliberadamente solo para absorber su mercado. Y con cada número podía sentir que él estaba experimentando la desesperación económica de esas familias, el hambre de los niños cuyos padres no podían alimentarlos, la humillación de los hombres que no podían mantener a sus familias, el suicidio de algunos que no soportaron la presión financiera,
Su tormento no era el fuego, era la empatía forzada. En vida, este hombre había sido capaz de ver a otros como números en una hoja de cálculo, como recursos prescindibles en su camino hacia el éxito. Aquí, esa capacidad de deshumanizar había sido anulada completamente. Ahora sentía todo lo que ellos sintieron, y esa empatía retroactiva, experimentada en su totalidad y sin filtros, era un tormento más grande que cualquier llama física. Entonces vi algo que me dejó completamente helado. Un líder religioso, un pastor evangélico que había sido tremendamente famoso en toda Latinoamérica, con una mega iglesia que transmitía sus servicios por televisión a millones de personas. Era carismático, elocuente y recaudaba fortunas en diezmos y ofrendas. Vendía libros sobre prosperidad, sobre fe, sobre el poder de Dios para bendecir financieramente a los creyentes. Tenía jets privados, mansiones, carros de lujo, todo justificado como bendiciones divinas por su fe. Aquí estaba con el rostro hundido en el suelo, literalmente arrastrándose como una serpiente, gimiendo con una angustia que parecía más profunda que la de todos los demás. Y lo que decía era escalofriante. Usé su nombre en vano. Usé su nombre para robar. Vendí esperanza falsa. Manipulé su palabra para mi beneficio. Pero lo que hacía su tormento especialmente intenso era que él sabía la verdad. Durante toda su vida ministerial, él sabía que era un fraude. No había tenido un encuentro genuino con Dios. Todo era actuación, manipulación psicológica, técnicas de persuasión que había aprendido en seminarios de marketing. Y ahora estaba experimentando la desilusión de cada persona que confió en él, que le dio su último dinero creyendo en sus promesas de prosperidad, y que terminó más pobre y más desesperada. Podía sentir que su tormento era diferente al de los demás. Había una capa adicional de horror, porque él había usado lo sagrado para lo profano. Había tomado la fe genuina de las personas, su necesidad de conexión con lo divino, y la había explotado para enriquecerse. Y eso, de alguna manera que no puedo explicar completamente, era considerado en este lugar como una de las traiciones más graves. No solo había dañado a personas, había dañado su relación con Dios, había puesto un obstáculo entre ellos y lo divino, y las consecuencias de eso eran devastadoras. Mientras observaba a este pastor destruido, comencé a entender un patrón. Todos estos famosos, estas personas que en vida tuvieron influencia masiva sobre otros, estaban experimentando un tipo de tormento proporcional no solo a sus acciones individuales, sino al efecto multiplicador de esas acciones. El cantante de reggaetón no solo cargaba con sus propios pecados de lujuria o violencia, cargaba con haber normalizado y glorificado esos comportamientos para millones de seguidores. La actriz no solo cargaba con sus propios adulterios, cargaba con haber promovido en telenovelas, vistas por millones, la idea de que el amor es solo pasión física y que está bien destruir familias por deseo. El empresario no solo cargaba con su propia avaricia, cargaba con haber creado un sistema que multiplicó el sufrimiento a escala masiva. El pastor no solo cargaba con su propia hipocresía, cargaba con haber desviado a millones del camino genuino hacia Dios. Y entonces la realización más aterradora de todas me golpeó como un rayo. Si estos famosos estaban aquí por usar mal su influencia, ¿qué me esperaba a mí? Yo no era famoso, no tenía millones de seguidores, pero había influenciado a personas. Había tomado decisiones que afectaron a otros. Había usado mi posición como contador para robar. Había engañado a clientes. Había herido a mi familia con mi egoísmo. Y si el principio era el mismo, si cada uno aquí tenía que enfrentar el peso completo de sus acciones y sus consecuencias, entonces mi turno estaba llegando. Vi a más famosos en ese anfiteatro. Un futbolista que había sido ídolo de masas, pero que en privado abusaba de su esposa y abandonaba a sus hijos. Un político que prometió cambio y esperanza, pero que vendió su país a intereses extranjeros por sobornos.
Una influencer que promovió estándares de belleza inalcanzables que llevaron a miles de adolescentes a trastornos alimenticios y depresión. Un director de cine que abusó sexualmente de actrices jóvenes durante décadas, protegido por su poder en la industria. Todos aquí, todos sufriendo, todos enfrentando la verdad de quienes realmente fueron cuando nadie los veía. Y lo más impactante era que ninguno de ellos podía usar las excusas que usaron en vida. No podían decir, pero doné a caridad, o pero también hice cosas buenas, o pero yo vengo de una infancia difícil. Todas esas justificaciones que funcionaban en el mundo físico, aquí no tenían peso. Aquí solo importaba la verdad desnuda de sus acciones y el impacto real que tuvieron. Las buenas obras no borraban las malas. La caridad pública no compensaba la crueldad privada. El talento no justificaba el abuso. Todo era contabilizado con una precisión absoluta y una honestidad brutal. Todos ellos gritaban lo mismo, con diferentes palabras, pero el mismo sentimiento fundamental. Si pudiera volver, si tuviera otra oportunidad, si hubiera sabido que esto era real, pero era demasiado tarde. El tiempo de elegir había terminado. Ahora solo quedaba el tiempo de experimentar las consecuencias de esas elecciones. Y esas consecuencias, me estaba dando cuenta, eran eternas no porque Dios fuera cruel, sino porque la verdad es eterna. El daño causado no desaparece. Las vidas afectadas no se borran. Y en este lugar tenías que cargar con todo eso para siempre, o hasta que de alguna manera pudieras trascenderlo, aunque no tenía idea de si eso era posible. Fue en ese momento, rodeado por los lamentos de los famosos caídos, que sentí una presencia detrás de mí. No era otra alma en tormento, era algo diferente, algo que me estaba observando específicamente a mí. Me di vuelta lentamente, y lo que vi me preparó para lo que vendría después, mi propio juicio. La presencia detrás de mí no era amenazante en el sentido tradicional, pero irradiaba una autoridad absoluta que me hizo sentir completamente expuesto. No tenía forma definida, no era una figura con rostro o cuerpo que pudiera describir. Era más como una conciencia pura, una inteligencia que me observaba con una claridad tan penetrante que sentí que cada pensamiento que alguna vez tuve, cada secreto que guardé, cada mentira que dije, estaba siendo visto simultáneamente. No había dónde esconderse. No había máscaras que funcionaran aquí. Antes de que pudiera siquiera intentar hablar o preguntar qué era esta presencia, el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. El valle con todos los famosos sufrientes empezó a desvanecerse, como si estuviera hecho de humo que se disipaba lentamente. No desaparecieron por completo, sino que quedaron en el fondo, como un telón de teatro que retrocede para revelar otro escenario, y el nuevo escenario era algo completamente diferente. Era un espacio vacío, sin paredes, sin suelo visible, sin techo, solo yo y esta presencia observadora suspendidos en la nada. Y entonces comenzó. Sin palabras, sin anuncio, sin preparación, simplemente comenzó. Mi vida entera empezó a reproducirse delante de mí, pero no como una película que observas pasivamente. Era una experiencia inmersiva, tridimensional, multisensorial. Yo estaba reviviendo cada momento, pero con una diferencia crucial. Ahora podía ver y sentir no solo mi propia perspectiva, sino también la perspectiva de todas las personas involucradas en cada escena. El primer recuerdo que surgió fue de cuando tenía 8 años. Estaba en la escuela primaria en Guayaquil, en el recreo. Había un niño nuevo en la clase, un chico que acababa de llegar de la sierra, de algún pueblito de la montaña. Hablaba con un acento diferente, usaba ropa más humilde que el resto de nosotros. Yo, queriendo impresionar a mis amigos y establecerme como el gracioso del grupo, empecé a imitarlo. Exageraba su acento, me burlaba de su ropa, hacía chistes sobre cómo olía a campo. Los otros niños se reían. Yo me sentía popular, aceptado, poderoso. Pero ahora, reviviendo ese momento desde esta nueva perspectiva, podía sentir lo que él sintió.
la humillación ardiente, el deseo desesperado de desaparecer, la confusión de no entender por qué estos niños de la ciudad eran tan crueles, el miedo de ir a la escuela cada día sabiendo que las burlas continuarían. Y lo peor, algo que yo nunca supe en ese momento, ese niño se llamaba Cristóbal Morales, y esa experiencia de bullying en su primer mes de escuela lo marcó tan profundamente que desarrolló una ansiedad social que lo acompañó toda su vida. Nunca pudo hacer amigos fácilmente. Siempre sintió que no encajaba, y yo, con mis bromas crueles de 8 años, fui una de las primeras piedras que construyeron esa prisión psicológica. Sentí su dolor como si fuera mío, y fue devastador. Quise gritar que lo sentía, que no sabía, que era solo un niño tonto tratando de ser popular, pero no había nadie a quien gritarle. Solo estaba yo, la presencia observadora, y la verdad desnuda de lo que hice. La escena cambió. Ahora tenía 16 años. Estaba en el colegio, en época de exámenes finales. Mi prima Liliana, que era un año menor que yo, me había pedido ayuda con matemáticas. Ella siempre había sido tímida, insegura académicamente, pero se esforzaba mucho. Yo era bueno en matemáticas y ella confiaba en mí. Me pidió que la ayudara a estudiar para el examen que determinaría si pasaba el año o no. Yo le dije que sí, que la ayudaría, pero nunca lo hice. Una y otra vez pospuse nuestras sesiones de estudio porque prefería salir con mis amigos, jugar videojuegos, hacer cualquier cosa menos cumplir mi promesa. Hasta que llegó el día del examen y ella no estaba preparada. Reprobó. Tuvo que repetir el año. Y yo nunca me disculpé, nunca reconocí que la había defraudado. Ahora podía sentir su experiencia completa, la vergüenza de ser la única en su grupo de amigas que repitió el año, la decepción de sus padres que trabajaban duramente para pagarle el colegio privado, la forma en que ese fracaso académico erosionó su ya frágil autoestima. Cómo empezó a creer que era tonta, incapaz, que nunca lograría nada importante. Y aunque eventualmente se graduó y siguió adelante con su vida, esa experiencia dejó una cicatriz. Y yo, su primo en quien confiaba, fui directamente responsable de infligir esa herida. Las escenas continuaron acelerándose. Vi mi época universitaria, las veces que hice trampa en exámenes, no solo perjudicándome a mí mismo, sino contribuyendo a una cultura de deshonestidad que afectaba a toda la clase. Vi las veces que mentí a mis padres sobre dónde estaba o qué estaba haciendo, causándoles preocupación y erosionando su confianza. Vi la vez que manejé borracho y casi atropello a un peatón, un señor mayor que no logré ver porque estaba demasiado ebrio. Él se salvó por centímetros, pero yo nunca supe cuánto lo asusté, cómo tuvo pesadillas durante semanas después de ese incidente. Entonces, llegamos a mi vida adulta, y aquí es donde las cosas se pusieron mucho más oscuras. Vi el comienzo de mi carrera como contador. Vi cómo inicialmente tenía buenos principios, cómo quería hacer las cosas correctamente, pero también vi el momento exacto en que decidí cruzar la línea. Fue con un cliente, un dueño de restaurante llamado Ricardo Montesinos. Él confiaba completamente en mí para manejar sus libros contables. Era un hombre honesto, trabajador, que había construido su negocio desde cero con el sudor de su frente. Yo descubrí que podía desviar pequeñas cantidades de dinero de su cuenta, sin que él lo notara inmediatamente. Empecé con $100, luego 200, luego más. Durante 2 años robé sistemáticamente a este hombre, justificándome a mí mismo diciendo que él tenía suficiente dinero, que no lo extrañaría, que yo merecía ese dinero extra por mi trabajo. Eventualmente robé casi $25,000 en total. Ahora podía ver el impacto completo de mi robo. Ricardo empezó a tener problemas de flujo de efectivo. No entendía por qué, porque en papel su restaurante estaba funcionando bien. Tuvo que pedir préstamos. Se atrasó en pagos a proveedores. El estrés comenzó a desafectar su salud. Desarrolló hipertensión. Su relación con su esposa se tensó porque siempre estaban discutiendo sobre dinero. Eventualmente tuvo que cerrar uno de sus 2 restaurantes.
despidiendo a 15 empleados que dependían de esos trabajos para alimentar a sus familias. Y todo porque yo, su contador de confianza, lo estaba robando sistemáticamente. Sentí su angustia. Sentí la preocupación de su esposa Paula cuando las cuentas no cuadraban. Sentí el dolor de los empleados despedidos, especialmente de una mesera llamada Carmen, que era madre soltera con 3 hijos y que no pudo encontrar otro trabajo durante 6 meses. Sentí el hambre de esos niños. Todo. Lo sentí todo. Y fue insoportable. Pero las revelaciones continuaron, implacables. Vi otros clientes a quienes robé de manera similar. Vi cómo manipulaba números, cómo creaba facturas falsas, cómo desviaba fondos. No era un ladrón de poca monta, era sistemático, calculador, y lo hacía con plena conciencia de que estaba mal. Simplemente no me importaba. O más precisamente, me importaba más el dinero que la gente a quien estaba robando. Luego vinieron las escenas de mi matrimonio con Rocío. Vi nuestros primeros años juntos, cuando realmente la amaba y trataba de ser un buen esposo. Pero también vi cómo gradualmente empecé a priorizarla menos, a darla por sentado. Vi las veces que le mentí sobre trabajar tarde cuando en realidad estaba bebiendo con amigos. Vi la vez que tuve un encuentro inapropiado con una compañera de trabajo en una fiesta de la oficina. Un beso que duró solo segundos, pero que fue una traición completa a la confianza de Rocío. Ella nunca lo supo, pero eso no hacía que fuera menos real o menos dañino. Vi cómo mi egoísmo la fue desgastando poco a poco, cómo ella siempre ponía mis necesidades primero, mientras yo rara vez consideraba las suyas, cómo quería tener hijos, pero yo siempre posponía la conversación, porque no quería la responsabilidad, cómo ella soñaba con viajar juntos, pero yo prefería gastar el dinero en cosas para mí. Cada pequeño egoísmo, cada promesa rota, cada vez que elegí mi comodidad sobre su felicidad, todo estaba ahí, acumulado, mostrado con una claridad brutal, y pude sentir su dolor, la soledad de estar casada con alguien que no la veía realmente. La tristeza de darse cuenta gradualmente de que su esposo no era el hombre que ella pensó que era. La resignación de aceptar menos amor del que merecía porque ya había invertido tanto en la relación. Sentí todo eso y fue como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos, excepto que no tenía corazón físico aquí. Era algo mucho más profundo que se estaba rompiendo. Entonces llegó la escena que más me destrozó. Mi padre. Mi padre había muerto 5 años atrás, cuando yo tenía 37. En sus últimos años, él había querido reconectar conmigo. Después de mi madre, falleció de cáncer. Él se había quedado solo y buscaba pasar más tiempo con su único hijo. Me llamaba seguido, invitándome a almorzar, proponiéndome que fuéramos a pescar como hacíamos cuando yo era niño, queriendo simplemente conversar. Yo siempre estaba demasiado ocupado. Siempre tenía una excusa. La verdad era que lo encontraba aburrido, que sus historias repetitivas me fastidiaban, que prefería hacer casi cualquier otra cosa que pasar tiempo con mi padre anciano. Ahora podía sentir su experiencia, la esperanza cada vez que marcaba mi número, la decepción cada vez que yo cancelaba o ponía excusas, la soledad de pasar días enteros sin hablar con nadie, la forma en que se sentaba en su sillón por las tardes, mirando fotos viejas de cuando yo era niño, y él me cargaba en sus hombros, preguntándose dónde se había perdido la conexión entre nosotros. El dolor de darse cuenta de que su hijo no quería pasar tiempo con él. Y la resignación final, en sus últimos meses de vida, de que moriría sin haber recuperado esa relación. Sentí su dolor en mi propia alma, o lo que fuera que quedaba de mí en este lugar. Y fue absolutamente devastador. Quise gritarle que lo sentía, que no entendí lo importante que era, que daría cualquier cosa por tener 1 hora más con él, pero él estaba muerto, y yo estaba aquí, y no había forma de deshacer lo que hice, o más precisamente, lo que no hice. La revisión de mi vida continuó mostrándome cada momento de egoísmo, cada acto de crueldad pequeño o grande, cada oportunidad de hacer el bien que dejé pasar.
No había un demonio acusador con un libro de cuentas. No había un juez sentado en un trono dictando sentencia. Era simplemente la verdad desnuda de mi vida, mostrada con perfecta claridad. Y la experiencia de sentir el impacto completo de mis acciones en otros. Y lo más aterrador era darme cuenta de que no podía justificar nada. En vida, tenía todo tipo de excusas. Todos lo hacen. No es tan grave. Tengo mis razones. Merezco esto. Aquí todas esas justificaciones se evaporaban como niebla bajo el sol. Solo quedaba la verdad. Lastimé personas. Deliberadamente o por negligencia, consciente o inconscientemente, había causado dolor. Y ese dolor era real, tangible. Y ahora lo estaba experimentando en su totalidad. Cuando la revisión finalmente terminó, no sé cuánto tiempo había pasado. El tiempo no funcionaba igual aquí. Podría haber sido minutos o siglos. Me quedé suspendido en ese espacio vacío, completamente quebrado, completamente destruido. No por un castigo externo, sino por el peso acumulado de mi propia vida vista con absoluta honestidad. Y entonces escuché una voz. No era una voz física, más bien una comunicación directa a mi conciencia. No era cruel ni condenatoria. Era simplemente clara, objetiva, verdadera. Elegiste esto. Con cada decisión egoísta, con cada acto de crueldad, con cada momento en que pusiste tu placer por encima del bienestar de otros, elegiste este lugar. No fue impuesto desde afuera, fue construido desde dentro. Este es el infierno que creaste para ti mismo. Quise protestar, decir que no sabía, que nadie me dijo que sería tan serio, que si hubiera sabido, habría vivido diferente. Pero incluso mientras esos pensamientos se formaban, supe que eran mentiras. Siempre supe. En cada momento de elección, en cada encrucijada moral, una parte de mí sabía qué era correcto y qué era egoísta. Simplemente elegí ignorar esa voz. Elegí la comodidad inmediata sobre la integridad. Elegí mi placer sobre el bienestar de otros. Y ahora tenía que cargar con las consecuencias de esas elecciones. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado de completa desolación después de ver mi vida entera con esa claridad brutal. El tiempo aquí no se medía en minutos u horas, se medía en intensidad de experiencia, en profundidad de sufrimiento, en grados de conciencia expandida. Y en ese estado, experimenté algo que solo puedo describir como muerte del ego. Todo lo que yo había creído ser, todo lo que me había dicho a mí mismo sobre quién era Mateo Cifuentes Valladares, se desintegró completamente. Las máscaras cayeron, las justificaciones se evaporaron, solo quedó la verdad desnuda y demoledora de lo que realmente había sido. Y en medio de esa desolación total, cuando ya no me quedaba nada, ni orgullo, ni excusas, ni resistencia, ocurrió algo que nunca anticipé. Comencé a sentir algo diferente. No era alivio exactamente, pero era como si el peso aplastante empezara a tener grietas, y a través de esas grietas comenzó a filtrarse algo que no había sentido desde que llegué a este lugar. Una posibilidad. No de escape, sino de comprensión más profunda. Fue entonces cuando acepté completamente mi culpa. No con resignación amarga, sino con aceptación genuina. Dejé de luchar contra la verdad. Dejé de tratar de minimizar lo que había hecho. Simplemente lo acepté todo, sin condiciones, sin peros. Sí, yo hice eso. Sí, yo causé ese dolor. Sí, yo elegí el egoísmo una y otra vez. Y merezco estar aquí, merezco cargar con esto. Es justo, es correcto, es la consecuencia natural de cómo viví. En el momento exacto en que esa aceptación se volvió completa, algo extraordinario sucedió. Una luz apareció. No era como la luz física del sol. Era algo completamente diferente. Era una luz que irradiaba no calor, sino paz. No brillaba en el sentido visual, sino en el sentido emocional y espiritual. Y a diferencia de todo lo demás en este lugar oscuro, esta luz no me juzgaba. Simplemente era. La luz se acercó, o más bien, yo fui atraído hacia ella. Y dentro de la luz, o tal vez la luz misma era esto,
Había una presencia, un ser. No tenía forma humana exactamente, pero había una definición, una individualidad. Y de este ser emanaba algo que no había sentido en todo mi tiempo en el valle: amor incondicional. No era amor romántico ni amor familiar, era algo mucho más puro, más absoluto. Era amor sin expectativas, sin condiciones, sin juicio. El ser no habló con palabras, pero se comunicó directamente con mi conciencia. Y lo que transmitió fue esto: no es tu momento, Mateo. Debes regresar. Las palabras resonaron en todo mi ser con una autoridad que no admitía debate, pero también con una gentileza que me hizo querer llorar, aunque no tenía lágrimas que derramar aquí. Yo no entendía. ¿Regresar a dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Acababa de experimentar el juicio más completo de mi vida. Acababa de aceptar que merecía estar en este lugar de sufrimiento. Y ahora este ser de luz me decía que debía regresar. No tenía sentido. El ser pareció percibir mi confusión y comenzó a explicar, no con palabras lineales, sino con comprensión directa que se instalaba en mi conciencia. Me mostró que mi muerte había sido prematura, según lo que él llamó el plan mayor. Había un propósito específico para mi regreso. Yo debía testificar, debía contar lo que vi. Debía advertir a otros sobre la realidad de este lugar, sobre las consecuencias reales de las decisiones egoístas, sobre el hecho de que cada acción cuenta, que cada momento de elección importa, que la vida no es un ensayo, sino la obra real. Protesté, si es que se puede llamar protesta, a la transmisión de pensamientos en este estado. Le dije al ser que nadie me creería, que pensarían que estaba loco, que había tenido alucinaciones por falta de oxígeno, que era solo el cerebro muriendo creando experiencias extrañas. El ser respondió con algo que sonó casi como humor gentil. No todos creerán, pero algunos sí, y para esos algunos tu testimonio puede cambiar el curso de sus vidas. Vale la pena regresar incluso si solo una persona escucha realmente. Entonces me mostró algo más. Me mostró que mi tiempo en el infierno había servido un propósito. No era castigo gratuito, era educación. Era la forma más directa posible de enseñarme algo que no había aprendido en 42 años de vida física. Que nuestras acciones tienen consecuencias reales, que el dolor que causamos a otros es real, que no podemos escondernos de la verdad para siempre, que la integridad no es opcional sino fundamental. El ser me explicó que yo tendría una segunda oportunidad, algo que muy pocos reciben. Pero esa segunda oportunidad venía con una responsabilidad. Debía vivir diferente, debía reparar el daño que causé en la medida de lo posible. Debía buscar activamente hacer el bien, no por recompensa o por evitar el castigo, sino porque ahora comprendía verdaderamente el valor de cada vida humana, la interconexión de todos nosotros, el impacto que nuestras decisiones tienen en el tejido de la existencia. Me mostró que el infierno no es un lugar que Dios crea para castigar, es un estado que las almas crean para sí mismas a través de decisiones egoístas acumuladas. Y el cielo tampoco es un lugar de nubes y arpas. Es un estado de conciencia expandida donde el amor y la conexión son la experiencia fundamental. Cada alma, en cada momento, está eligiendo moverse hacia uno u otro estado. La muerte física no es el momento del juicio. Es simplemente cuando las consecuencias de todas esas elecciones se vuelven completamente claras y no se pueden evitar más. Entonces el ser me preparó para el regreso. Me advirtió que sería doloroso, posiblemente más doloroso que la caída inicial al infierno. El cuerpo físico había estado muerto o casi muerto durante días. Reentrar en él sería como meterse en una prisión después de haber experimentado libertad de forma, o como comprimir un océano de conciencia expandida en un vaso. Pero era necesario. El ser también me mostró algo del futuro, no específicamente, pero en términos generales. Me mostró que enfrentaría incredulidad, resistencia, burla, que algunos pensarían que estaba loco, que incluso mi propia esposa dudaría al principio, que sería difícil vivir en el mundo normal
después de haber visto lo que vi, pero también me mostró que habría momentos de conexión profunda con otros que habían tenido experiencias similares, y momentos en que mis palabras alcanzarían a alguien en el momento exacto en que necesitaban escucharlas. Y entonces comenzó el viaje de regreso. La luz me envolvió completamente y empecé a ascender. Era lo opuesto a la caída que experimenté cuando entré al infierno. Esta vez estaba subiendo, acelerando a través de capas de realidad que ni siquiera sabía que existían. Vi brevemente lo que parecían ser diferentes esferas o niveles de existencia espiritual. En algunos había seres en paz, en contemplación serena. En otros había actividad, como si fueran escuelas o lugares de aprendizaje. En otros había luz tan brillante que no podía mirarla directamente, ni siquiera en mi forma espiritual. Mientras ascendía, comencé a sentir la atracción de mi cuerpo físico. Era como un imán tirando de mí, haciéndose más fuerte con cada momento. Y entonces vi el hospital. Vi la sala de cuidados intensivos desde arriba. Vi mi cuerpo en la cama, rodeado de máquinas. Había 4 personas en la habitación, 2 médicos, una enfermera y Rocío. Estaban todos mirando los monitores con expresiones graves. Y entonces escuché, aunque no con oídos físicos, a uno de los doctores decir: «No hay actividad cerebral. Han pasado 12 días. Tenemos que considerar desconectarlo». Rocío estaba llorando, con una mano cubriendo su boca, la otra sosteniendo mi mano inerte, y en ese momento, justo cuando el doctor alcanzaba hacia los controles del ventilador, yo entré en el cuerpo. El impacto fue más brutal de lo que el ser de luz me había advertido. Fue como ser aplastado, comprimido, confinado en un espacio infinitamente más pequeño que donde había estado. Y el dolor, Dios mío, el dolor. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba. Los pulmones ardían, el corazón bombeaba erráticamente, el cerebro se sentía como si estuviera siendo atravesado por 1000 agujas. Quise salir de nuevo, escapar de este tormento físico, pero no podía. Estaba atrapado aquí ahora. Los monitores comenzaron a sonar, pitidos frenéticos. Los médicos se movieron rápidamente, gritando órdenes médicas que no podía entender completamente. Sentí manos sobre mi pecho, presionando, lastimando. Sentí líquidos fríos entrando por las vías intravenosas, y entonces, con un esfuerzo sobrehumano que no sabía que era posible, abrí los ojos. La luz de la habitación del hospital era cegadora después de la oscuridad del valle. Todo era borroso. Había formas moviéndose rápidamente a mi alrededor. El tubo en mi garganta me hacía sentir que me estaba ahogando. Quise arrancármelo, pero no podía mover mis brazos. Traté de hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Y entonces vi su rostro, Rocío. Estaba inclinada sobre mí, llorando, diciendo mi nombre una y otra vez. Los siguientes días fueron un borrón de procedimientos médicos, exámenes, doctores incrédulos y la lenta y dolorosa recuperación de funciones básicas. Me quitaron el tubo de la garganta después de 48 horas. Tuve que reaprender a tragar, a hablar claramente, a mover mis músculos atrofiados. Los médicos no podían explicar mi recuperación. Habían estado seguros de que tenía muerte cerebral. Los escáneres previos mostraban actividad mínima. Y de repente, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio, todo volvió a funcionar. Me declararon un milagro médico, un caso inexplicable. Los periódicos locales escribieron sobre mí. Hombre de Guayaquil despierta después de 12 días declarado clínicamente muerto 2 veces. Pero los periodistas no sabían la verdad. No sabían dónde había estado. No sabían lo que había visto. Cuando finalmente pude hablar coherentemente, traté de contarles a los doctores, a Rocío, a cualquiera que escuchara. Pero vi sus expresiones, veía la preocupación en los ojos de los médicos, probablemente pensando que había sufrido daño cerebral. Veía la confusión de Rocío, queriendo creer, pero también siendo racional. Así que dejé de hablar de ello, al menos por un tiempo. Me tomó 3 meses recuperarme físicamente lo suficiente para salir del hospital.
Durante ese tiempo, tomé decisiones que sabía que tenía que tomar si iba a honrar la segunda oportunidad que me habían dado. Lo primero que hice fue hacer una lista de todas las personas a quienes había robado como contador. Contacté a cada una, les confesé todo, les devolví cada centavo que pude, vendiendo mi carro, vaciando mi cuenta de ahorros, pidiendo préstamos. Ricardo Montesinos, el dueño del restaurante, lloró cuando le devolví el dinero con intereses. No me perdonó inmediatamente. Me dijo que necesitaba tiempo, pero pude ver en sus ojos que el gesto significaba algo. Busqué a mi prima Liliana. Le pedí perdón por haberla defraudado cuando necesitaba mi ayuda. Ella estaba confundida al principio. No entendía por qué sacaba a relucir algo de hace tantos años. Pero cuando le expliqué cuánto lamentaba haberla decepcionado, cómo había visto el impacto real que tuvo en ella, algo cambió entre nosotros. Lloramos juntos y comenzamos a reconstruir una relación que había estado rota durante años. Intenté buscar a Cristóbal Morales, el niño al que había hecho bullying en la escuela primaria. Me tomó semanas de investigación, pero finalmente lo encontré. Trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Le escribí una carta larga, explicándole quién era yo, disculpándome por el daño que le causé, sin esperar perdón, simplemente reconociendo el mal que hice. Él respondió 3 semanas después. Me dijo que había ido a terapia durante años por problemas de ansiedad social, y que aunque no podía atribuirlo todo a lo que pasó en la escuela, ese periodo definitivamente contribuyó. Me agradeció por reconocerlo. No dijo que me perdonaba, pero dijo que le ayudaba a saber que yo recordaba y que me importaba lo suficiente como para buscarlo décadas después. Y con Rocío tuve las conversaciones más difíciles. Le conté todo. Las mentiras, el beso con la compañera de trabajo, todas las formas en que la había dado por sentado. Al principio estaba destrozada. Consideró dejarme. Pero también vio que yo era genuino en mi arrepentimiento, que realmente había cambiado, que no estaba haciendo esto por manipulación, sino porque había visto la verdad de lo que había sido. Decidió darme otra oportunidad, pero bajo condiciones: terapia de pareja, transparencia completa y tiempo para reconstruir la confianza. Acepté todo. Han pasado 2 años desde que desperté en esa cama de hospital. 2 años viviendo con el conocimiento de lo que vi, de dónde estuve, de lo que espera a tantos que no han ajustado el curso de sus vidas. Y ahora estoy contando esta historia, cumpliendo con la misión que el ser de luz me encomendó, aunque me aterra cómo será recibida. Sé que muchos pensarán que estoy loco, que fue falta de oxígeno, que fueron alucinaciones, y está bien. Pero para aquellos que tienen oídos para escuchar, este es mi mensaje. El infierno es real, pero no es lo que piensas. No es un lugar físico de llamas. Es un estado de conciencia donde tienes que enfrentar la verdad completa de cómo viviste y el impacto de tus acciones. Y lo más aterrador es que no lo crea Dios como castigo. Lo creamos nosotros mismos con cada decisión egoísta, con cada acto de crueldad, con cada momento en que elegimos nuestro placer sobre el bienestar de otros. La fama no te salva. El dinero no te salva. La religión superficial no te salva. Solo el amor genuino y las acciones correctas importan. Solo la integridad real cuenta. Solo la verdad permanece cuando todo lo demás se despoja. Cada día que vivo ahora es prestado. Es un regalo que no merecía, pero que recibí de todas formas. Y lo uso para hacer 2 cosas: reparar el daño que causé y advertir a otros. Porque si mi historia puede hacer que aunque sea una persona pause antes de hacer algo egoísta, si puede hacer que alguien elija el amor sobre el odio, la generosidad sobre la avaricia, la verdad sobre la mentira, entonces valió la pena regresar. Valió la pena el dolor, valió la pena todo.